Ok, mis bros, hombres y mujeres, porque bro es una palabra universal. Mis bros, vamos a ver funciones, bien motivados y motivadas. Funciones. Funciones es algo que les va a permitir tener un desarrollo personaje más íntegro en su vida de programadoras, programadores. Las funciones es algo que se utiliza para yo tener las cosas más organizadas y poder utilizar código. Una función es cuando yo tengo varias partes de un programa separadas en fracciones o en diferentes partes, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer una calculadora, yo podría tener una función de sumar, podría tener una función de resta, podría tener una función de multiplicación. Uy, no, iba a tildar, pero no. Podría tener una función de división. Y estas funciones van a estar aparte de el programa principal. Cuando yo programo, básicamente la estructura se va a dividir en dos partes. Funciones, bueno, en más partes, de momento en dos, pero ya cuando veamos clases y objetos, librerías y otras cosas, se va a dividir en más partes, pero de momento son solo dos partecitas, que es el programa principal y las funciones. ¿Ok? Las funciones, lo que esté con def, esta función es suma, es la función de suma. Todo lo que esté aquí, con sangría es de esta función. En este momento, la única instrucción que tiene esta función es pass, que es como que pase, siga, no hace nada. Esta función no hace nada, nada más existe. Le pongo el pass porque si no le pongo el pass, me tira un error. Si ustedes lo ven aquí, me está tirando un error. Entonces, por eso le pongo el pass, para que no me tire error. Aquí tengo las cuatro funcioncitas creadas y desde el programa principal yo las puedo llamar. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un número, num1, y tengo otro número aquí, num2, yo puedo llamar a esta función. Yo puedo llamarla para que me sume los números. Bueno, aquí no me los está sumando, pero ya ahorita vamos a eso. Pero yo la puedo llamar aquí desde el programa principal. Esto es programa principal, esto no, estos son funciones. ¿Cómo sé yo cuándo algo es programa principal y cuándo algo son funciones? Yo lo sé porque cuando son funciones están con def y están con sangría. Cuando es programa principal, está sin sangría. Vean que aquí no tengo sangría. Vean que no tiene sangría, entonces esto es programa principal. Yo podría poner inclusive esto aquí arriba y esto es programa principal, estos son funciones, esto es programa principal. ¿Ok? Pero, profe, de aquí está poniendo el nombre de una función. ¿Cómo que eso es programa principal y no es una función? Es programa principal porque no tiene el def. Lo que quiere decir es que el programa principal está llamando la función de suma. Eso es lo que quiere decir, pero aún así es programa principal. Estas variables yo las puedo dejar ahí, las puedo poner aquí, no, no me va a afectar. Este, pero estas funciones me van a permitir dos cosas. Número uno, tener todo más ordenado, porque si cuando yo hago la resta, a mí me falla algo en la resta, entonces yo me voy a la función de resta, nada más. No tengo un montón de código chorreado ahí, un montón de líneas, y no voy a estar revisando, nada más. Si me falló la resta, me voy a la función de resta y tiene que estar el error, punto. Fácil. Entonces me permite tener todo más organizado. Y aparte de tener todo más organizado, me permite reutilizar código. ¿Qué significa reutilizar código? Que si yo más adelante en este código llevo 1000 líneas, 500 líneas, 200 líneas, las que sean, si yo más adelante en este código ocupo volver a hacer la suma, nada más la llamo la función aquí otra vez. Y eso me permite hacer todo de forma más fácil y más sencilla y poder reutilizar las cosas.
Esas son las dos ventajas, las dos principales ventajas de momento que me van a dar las funciones. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ya veamos ejemplos más aterrizados de cómo utilizo yo las funciones. Entonces, hagamos la típica calculadora. Yo voy a sumar dos números. Entonces, en una función, yo puedo recibir eh, datos. Que de hecho, espera un toque que el perro está llorando. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Que de hecho, yo puedo recibir datos en una función. O sea, yo quiero sumar dos números. Entonces, quiero que esta función reciba dos números, que son los que voy a sumar. Ahora, estos números no se tienen que llamar igual a estas variables. No se tienen que llamar. Si yo quiero le pongo número uno. De hecho, voy a cambiarles el nombre para que ustedes vean. Y número 2. Entonces, esta función va a recibir dos números. Entonces, digamos que yo quiero hacerle las cuatro operaciones básicas a dos números que la persona digita. ¿Ok? Entonces, primero tengo que leer num1. Bueno, me faltó aquí convertirlos, ¿verdad? Porque aquí sí tengo que convertirlos. Input, digité un numerito. Entonces leo número uno, leo número 2. Y una vez que leo los números, llamo las funciones. Entonces, lo primero que voy a hacer es llamar a suma. Si yo pongo así suma nada más y la llamo, me va a dar un error. ¿Por qué me va a dar un error? Porque yo aquí le estoy diciendo que suma tiene que recibir dos argumentos. Estos se llaman, bueno, parámetros o argumentos. Se les puede decir, yo les suelo decir argumentos, pero si ustedes escuchan, bueno, aquí sale como parámetro inclusive. Pero parámetro se le llama a la variable que yo declaro aquí, que se va a recibir, y argumento se llama al valor que se pasa. Entonces pueden decirle cualquiera de las dos. Usualmente bueno, yo usualmente le suelo decir argumento. Bueno, no sé, a veces se me sale parámetro también, no sé, a veces se me mete la loquera. Pero bueno, la cosa es que aquí esta función está diciendo que tiene que recibir dos cosas, dos variables, ¿verdad? Estas variables pueden ser de cualquier tipo de datos, pueden ser números, puede ser int, pueden ser string, pueden ser booleanas, pueden ser listas, lo que sea. En este caso, lo que yo le voy a pasar son dos integer, ¿verdad? Porque yo aquí le estoy pasando a estas variables dos int. Entonces yo llamo la función suma y le voy a decir, ok, vaya a suma y mándeme esos dos numeritos. Entonces lo que va a hacer esto es que se va a ir aquí y le va a mandar dos numeritos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer con esos dos numeritos? Los voy a sumar. Voy a decir que el resultado es igual a número uno más número 2. ¿Ok? En esta función yo creé una variable que se llama resultado. Esta variable que se llama resultado solo va a existir en esta función. Fuera de esta función yo no la puedo utilizar. Para yo utilizarla tendría que declararla como una variable global. Es nada más agregarle la palabra global. Pero eso no son buenas prácticas. Eso no se suele hacer, no se suele utilizar. Entonces yo nada más lo que voy a hacer es utilizarla dentro de la función. Igual, num1 y num2 no existen en esta función. Si yo pongo num1 o num2 aquí, eso no está bien, porque en esta función lo que existen son número uno y número 2, que fue lo que yo declaré aquí. ¿Ok? Num1 y num2 no lo vamos a usar aquí adentro, vamos a usar num1, perdón, número uno y número 2. ¿Ok? Entonces, una vez que yo vengo aquí, hago la operación, voy a imprimir eh, el resultado. ¿Ok?
Y listo, ahí lo imprimí, guardamos y si yo ejecuto eso, yo digito 20 y digito 10 y me va a tirar 30 que es la suma. ¿Ok? Vean que lo que hice aquí fue llamar a la función, ella vino aquí, le mandó dos datos, lo sumó, lo guardó en la variable resultado e imprimir resultado. Ahora, esa es la suma. Vamos con la resta. Para la resta, igual yo quiero hacerlo con dos números. Entonces, aquí igual no tengo que ponerle ni número uno, ni tengo que ponerle número 1. Yo puedo ponerle número uno, número 2. O sea, puede ser diferente también, ¿verdad? No tiene que ser lo mismo. Puede ser lo mismo también, no hay problema. Pero para que ustedes vean que puede ser diferente. Y aquí yo voy a poner resultado igual a número uno más no, menos número 2. ¿Ven qué belleza? Nada más que aquí lo voy a hacer diferente. Aquí voy a utilizar un return. Ya les voy a explicar qué es eso. Cuando yo vengo aquí a llamar la función, yo puedo llamarla aquí nada más. Resta y le mando num1. Es más, mandémoslo al revés. ¿Qué pasa si yo mando num2, num1? ¿Qué pasa si yo lo mando así? Ya que aquí van a llegar al revés, ¿verdad? Se va a hacer, o sea, si yo pongo aquí 20 más 10, la suma sería, digamos, si yo digito aquí el primer número que yo digité es 20 y el segundo es 10, la suma sería 30, ¿verdad? Pero la resta en realidad estaría restando 10 menos 20, porque yo los estoy mandando al revés. ¿Ok? Pero ya ahorita lo vemos. Entonces, 10 menos 20, pero ya ahorita lo vemos. Pero y si yo hago esto, aquí ustedes van a ver que pasa algo. Yo digito 20 y digito 10. Solo me tiró la suma. ¿Por qué? Porque yo no imprimí el resultado. Aquí yo no lo imprimí, yo lo devolví. ¿Qué significa este return? Este return significa que cuando yo llamo a esta función en la resta, aquí viene la resta, y esta función, cuando se termina de ejecutar, la función resta, todo esto se va a transformar por lo que yo pongo en el return. Entonces, para yo utilizar eso, lo que tengo que hacer es un print. Aquí. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es que esta función, cuando yo la llamo a ejecutar, ella hace la resta, la guarda en resultado y retorna el resultado. Entonces, todo esto se va a transformar por lo que está retornando, por el valor del resultado. Entonces, si yo digito 20 y 20, por ejemplo, entonces aquí sumo 20 y 20, 40, imprimo 40. Aquí resto 20 y 20, eso me da 0, retorno 0. Entonces esto se transformaría en un 0 y va a imprimir un 0. Probémoslo para que ustedes vean. Yo digito aquí 20, 20 y me imprimió 40 y 0. Pero me hizo, digamos que hizo lo mismo, porque no hizo lo mismo, pero es prácticamente que hizo lo mismo. Digamos que hizo lo mismo, solo que de forma diferente, porque aquí el print estaba dentro de la función y aquí no está dentro de la función. Aquí está afuera de la función. O sea, el print está afuera de la función. Lo que yo hago es imprimir el resultado de esa función, ¿verdad? Las funciones, la mayoría de las veces suelen utilizar return. Inclusive hay lenguajes de programación como C++ que cuando uno utiliza una función siempre tiene que ir con un return. Y si uno quiere poner una función que no retorne nada, uno tenía que ponerle return 0. Así es en C++, por ejemplo, que siempre, siempre, siempre tiene que retornar algo. Por ejemplo, en C++, si yo quisiera hacer esto, yo tendría que ponerle aquí return 0. Pero no estamos viendo C++, sin embargo, yo les estoy diciendo para que ustedes sepan. Ok, entonces ya hicimos eh, la resta. Ahora, para la multiplicación es igual. A mí particularmente me gusta más utilizando el return porque yo programo un tiempo en C++
y me acostumbré. Entonces yo lo voy a hacer con el print por fuera. Temas más es, uy, no, aquí, eso, lo puse con tilde, no lo iba a reconocer. Igual le voy a mandar dos números. C++ es aquí le puedo poner igual. Uno de los lenguajes más utilizados también. O sea, muchas de las cosas que uno utiliza son basados en C++. Multiplicación, recibo 2 inclusive. Si yo pongo esto así, vean que aquí hice algo diferente. Esto inclusive no lo hemos visto en clase, pero no importa. Eh, y de hecho solo nos va a servir en esta no. ¿Cómo era que se comentaba? No me acuerdo cómo comentaba. Aquí en Visual Code, no importa. Aquí igual, num 1 por num 2 y retorno el resultado. Ah, bueno, inclusive, no hace falta que yo haga esa variable resultado. Yo en el return puedo devolver num 1 por num 2. Yo lo puedo hacer así perfectamente. Entonces, a la hora de que se devuelva el programa principal, lo que va a llegar es el resultado de la multiplicación. ¿Ok? Lo que va a llegar es el resultado de la multiplicación. Estamos. Eh, no me acuerdo cómo se comentaba. Había una... ah, con eso. Es que... Ajá. Tengo un problema que vamos a ver si me sirve. Así. Es que creía que esos paréntesis se ponían con eh, los brackets. Los brackets es que en inglés uno le suele decir curly, curly bracket o curly paréntesis, no me acuerdo. Aquí, en la multiplicación, comenté esto para que ustedes vean qué es esto que puse aquí. Num 2 igual 20. Aquí esto no me va a servir tampoco porque estoy llamando a funciones que no existen porque están comentadas, ¿verdad? Comentario es algo que yo utilizo para yo poder hacer descripciones, poner cosas. Saben un toque, ya sigo. Muy bien, tuve que pausarlo un momento, por eso tal vez me van a ver un poco perdido en dónde íbamos, pero seguimos. Eh, Aquí en la multiplicación, yo lo que hago es retornar el resultado de esta multiplicación. O sea, aquí en la función se multiplica número 1 por número 2 y eso es lo que regresa aquí. La diferencia con este es que yo puse ese num 2 igual a 20. Eso es un valor que es por default, por defecto, digamos, que eso significa que si yo no mando número 2, si yo solo mando número 1, él va a suponer que número 2 es 20. Yo lo puedo hacer también en las funciones. En las funciones se pueden hacer otras cosas, se pueden hacer más cosas, pero como les digo, vamos primero por lo más sencillo y que yo les digo lo más sencillo, pero tampoco es tan sencillo, digamos, ¿verdad? Pero ahí poco a poco vamos a ir viendo más cosas, o que ustedes sepan que se puede hacer más cosas con las funciones. Pero si yo ejecuto esto, si yo lo guardo y lo ejecuto, digite el número, digamos que yo digito 5, digito otro número, voy a digitar otro número, porque aquí yo puse que digitara dos números, nada más que este segundo número no lo va a enviar. No lo va a enviar porque yo aquí en multiplicación solo estoy enviando uno. Entonces digamos que digito 0 y el resultado es 100. Por eso mismo, porque 5 por 20 me va a dar 100. Entonces, vean que no utilizó el cero que yo digité, porque no lo envié aquí. ¿Ok? Y si yo pongo número 2 también va a funcionar igual. Lo único es que ya ahora sí no va a agarrar este 20, porque al estar recibiendo un número 2
él ya no agarra este 20. Este 20 él lo va a utilizar solo si yo no digito el número 2, solo si yo no le envío el número 2. Ok, entonces yo guardo, lo ejecuto otra vez, aquí pongo 10 y pongo 0 y me va a dar 0, porque ahora sí agarró el 0 que digité de segundo. Aquí más bien. Ahora sí va a agarrar el 0 que yo digité de segundo, eh, porque yo sí lo envié. En el ejemplo anterior no lo había enviado, pero aquí sí lo envié. Ok, entonces ahí tenemos eh, por defecto. Aquí déjenme descomentar esto y déjenme descomentar esto. Ahora vamos con la división. Pero recuerden que cuando yo hago una división tengo que verificar que el segundo número no sea cero. Entonces, puedo hacer una función puede llamar a otra función. Lo único es que la función que voy a llamar tiene que estar arriba de donde está la función que llama. Porque si no, esto uno lo, digamos, probablemente no vaya a servir, pero también es buenas prácticas porque en otros lenguajes de programación, como les digo, las cosas tienen que estar arriba antes de que yo las llame aquí abajo. Entonces, creamos, no sé, verificar cero, una función nueva, que lo que va a recibir es un número. Entonces ya casi hacemos esta función. Pero la división, acuérdense en que tiene que verificar que el segundo número no sea cero. Entonces la división igual va a recibir num1, va a recibir num2. Bueno, voy a devolver aquí en resta para que los números lleguen bien. Entonces, num1, num2. Aquí ya lo recibí, entonces voy a poner un sí condicional que aquí uno lo puede hacer de muchas formas. Pero yo, digamos, por ya, no sé, las costumbres que he tenido programando, por la experiencia, tal vez, no sé, la práctica, ya yo lo visualizo en mi mente, pero digamos, ¿ustedes cómo visualizarían verificar cero? Esta función, verificar cero, tiene que devolverle algo a esta división. ¿Qué le va a devolver? No le va a devolver un número. ¿Por qué no le va a devolver un número? Porque lo que está haciendo esta verificar cero es nada más ver si el segundo número es cero o no es cero. Eso es lo único que hace. Entonces no le va a devolver un número porque nada más tiene que decirle si es cero o no es cero. ¿Y eso cómo lo podría hacer yo? Eso yo lo podría hacer con una variable booleana. Que la variable booleana o un valor booleano o es verdadero o es falso. Nada más. Entonces yo lo que voy a hacer es llamar a esta y le voy a enviar num2. Yo le envío num2 y eso es lo que voy a hacer. Entonces, aquí, si número 2 es igual a cero, return true. Else, return false. Ok, esto es lo que hace esta función. Si el número que recibe, bueno, aquí no sería num2, sería no, sí, ujú, porque num está aquí, es lo que recibo y es con lo que hago la comparación. Aquí sí es num2. Esta función le llega un número. Si ese número que le llega es igual a cero, entonces devuelve verdadero. Entonces esto quiere decir que si el resultado de este if es verdadero, yo voy a imprimir, eh, no se puede dividir.
Si no, o bueno, yo lo estaba haciendo con returns, entonces voy a hacerlo con un return mejor. Return no se puede dividir. Si no, return el resultado de la división. Num 1 dividido entre num2. Entonces vamos a ver si sirve. Yo vengo aquí, digito 10 y digito 0. Ah, bueno, no sirvió. ¿Por qué no sirvió? O sea, no me tiró la división. ¿Por qué no me la tiró? Porque yo no la llamo aquí. Tengo que llamarla. Y aquí división. Num 1, num 2. Ok. Entonces guardo, ejecuto, digito un número 10, digito un número 0. Y aquí me tira, no se puede dividir. Ahora, si digito algo que no sea 0 en el segundo, no sé, 20 entre 10. Aquí está, 2. Ok. Entonces vean cómo la división también eh, funciona de esta forma, con una función con una función que llama a otra función más bien. Entonces en la división yo lo que hago es, recibo dos números, en un if llamo a otra función que me va a verificar 0. Esta función recibe un número, si ese número es igual a 0, retorna true. Y si aquí retorna true, quiere decir que la condición sería verdadera, entonces manda lo que viene después del if. Si aquí no es 0, entonces va a retornar false. Y si aquí llega un false, no va a ser lo que está después del if, va a ser lo que está después del else. Va a ser esto. Va a ser la división, va a retornar la división. ¿Ok? Entonces así es como yo hago que estas funciones trabajen aquí. Vean que hago una función por cada operación que tengo que hacer y después hago otra para verificar 0. Porque puede ser que más adelante yo por A o por B ocupo verificar 0 otra vez. Entonces nada más pongo verificar 0 y el número que quiero verificar, no sé, digamos que tenía un número que se llama num y ya con eso puedo verificarlo sin tener que volver a hacer otra vez el if y todo eso. Ok. Esta es una forma de utilizar las funciones. Ahora, eh, veamos otro ejemplo. Por ejemplo, yo me acuerdo que en la práctica yo les puse a ustedes que hicieran una función que me dijera eh, que agarrara una cadena de texto y me dijera si tenía eh, o cuántas consonantes tenía más bien. Entonces vamos a hacer uno parecido, vamos a hacer uno que diga cuántas vocales y cuántas consonantes tiene. Entonces yo primero vengo y tengo que verificar cuántas consonantes y cuántas vocales tengo. Digamos que yo voy a hacer una función que se llame verificar letras. Aquí no puedo poner espacios, entonces verificar letras, abro y cierro, y ahorita pensaré cómo la hago. Pero voy primero dándole un poco sentido. Ahora, yo tengo que verificar una cadena de texto que la persona digite, entonces yo sé que tengo que poner una variable, no sé, cadena digitada, por ejemplo. Entonces pongo cadena digitada y ya la declaro. Y voy haciendo. Recuerden que, digamos, en programación uno siempre es a prueba y error todo. Entonces, no siempre, pero sí es mucho prueba y error. Uno nunca le salen las cosas a la primera, entonces uno tiene que ir poco a poco. Este, yo pongo cadena digitada va a ser igual a input, digite un texto para verificar sus letras, no sé.
Algo como para que el usuario sepa qué es lo que vamos a hacer. Entonces pongo ahí cadena digitada, pongo ahí cadena digitada, pongo cadena digitada y vamos a verificarlo. Este, aquí está. Vamos a verificarla. Eh, Eso es que estaban buscando al gato, chiquillos, pero vamos a verificarla. Eh, para verificarla yo voy a usar la función. Entonces yo sé que tengo que llamar a la función y sé que tengo que mandarle la cadena, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo la va a verificar? Cadena, ahí está, digitada. Entonces aquí sé que tiene que recibir algo. Entonces va a recibir una cadena. ¿Ok? Ahora, ¿cómo verifico yo eso? ¿Cómo verifico yo la cadena? Para eso yo voy a hacer una comparación. ¿Qué voy a comparar? Eh, Voy a comparar. Aquí me está dando error fue porque quité el past. Entonces, como que esta función está esperando algo y como no recibe nada, da el error aquí. Pero bueno, ¿cómo verifico yo algo? ¿Cómo, cómo hago? Comparándolo. Yo lo tengo que comparar. ¿Con qué lo voy a comparar? Bueno, ¿o qué voy a comparar? ¿Qué cosas voy a comparar? Voy a comparar cada una de las letras con algo, pero ¿con qué? ¿Cómo sé yo cuándo algo es consonante o cuándo es vocal, por ejemplo? Yo sé cuando algo es vocal porque tiene que estar dentro de las vocales. Tiene que estar dentro de la A, E, I o U. Esas son las vocales. Si la letra está dentro de esto, quiere decir que es una vocal. Si no, es una consonante. Bueno, hay más posibilidades. No nos vamos a complicar tanto aquí. Porque puede ser que yo digite un espacio, que digite un asterisco, un más o algún carácter especial, que esos no son consonantes. Pero no me voy a complicar tanto porque si no, para hacerlo bien, tendría que hacer aquí y poner todas las consonantes aquí. Bueno, pongámoslas, no importa, ya que la Y, digamos que es consonante, no estoy seguro. Listo, ya las puse todas. Hagámoslo, compliquémonos. Tengo es más, hagamos otra función. Hagamos dos, verificar vocales. Y otra que se llame verificar consonantes. Que va a recibir una cadena también. Y esta es la que va a tener esto. Listo. Van a funcionar prácticamente igual las dos. Nada más que una verifica vocales y la otra verifica consonantes. Ahora, yo vengo aquí, pam, 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 y vamos a trabajar con esta que está arriba. Yo tengo que comparar la cadena que digitaron y que está llegando aquí, la tengo que comparar con las consonantes. Entonces, cuando yo comparo algo, ¿con qué comparo? ¿Qué es lo que yo uso para comparar? El if. Con el if voy a hacer comparaciones. Pero antes del if, recuerden que yo tengo que revisar las letras una por una. ¿Qué significa eso? Que tengo que recorrer la cadena. Acuérdense que yo les dije que yo puedo tratar una cadena como si fuera una lista. Y recuerden la lista, voy a hacer el dibujo en Paint otra vez. Recuerden que una lista era como un contenedor. Entonces ese contenedor va a tener varias partes. No caches en qué separaciones. Varias partes. Entonces digamos que yo aquí tengo eh, la H. Aquí tengo la E. Tengo
esto así, ¿verdad? Es una cadena de texto, pero está dividida en 5 letras. Entonces, yo lo podría ver como una lista. Entonces, si yo tengo que comparar cada letra de la cadena con las consonantes, eso quiere decir que yo tengo que recorrer la cadena. Y para recorrer algo, yo utilizaba un ciclo for. Que el ciclo for lo que va a hacer es ir revisando de uno en uno los valores. ¿Ok? Eso es lo que va a hacer el ciclo for. Entonces, for letra in cadena, dos puntos. Ahora sí hago la comparación. Si esa letra está dentro de consonantes, entonces voy a utilizar un contador aquí. ¿Qué es un contador? Una variable que yo voy a utilizar para contar, básicamente. Entonces, con- contador es igual a cero. Si la letra está dentro de las consonantes, voy a decirle a contador que va a ser igual a contador más uno. Entonces, digamos que con Henry viene y letra, la primera vez va a ser H. Entonces él dice, letra está en las consonantes. Sí, aquí está, ¿verdad? Entonces, contador que es cero, ahora va a ser igual a cero más uno. Entonces, contador ahora va a ser uno. Pasa por la E. La E no está dentro de las consonantes, entonces no hace nada. Pasa por la N. Entonces va a decir N. ¿Está dentro de consonantes? Sí. Entonces va a decir que contador es igual a contador más uno. Contador era uno. Entonces, uno más uno es igual a 2. Pasa por después la R y va a ser lo mismo, la va a sumar. Va a ser 3. La Y también la pusimos como una eh, consonante. Entonces va a sumar 4. Entonces, una vez que yo tenga la suma, voy a retornar esa variable contador, que es la que lleva al conteo. Ahora, ¿a dónde la retorno? Si yo la retorno aquí, entonces lo que va a pasar es que la va a retornar incompleta. ¿Por qué? Porque aquí no ha terminado de contar, no ha recorrido todas las letras de la cadena. Entonces yo no la puedo retornar ahí. Aquí tampoco la puedo retornar porque aquí todavía no he terminado de contar. Vea que estoy dentro del ciclo for. Ahí es donde yo la retorno, porque aquí está dentro de la función. Si yo pongo esto aquí, ese return ya no está dentro de la función. Ahí está fuera de la función. Por eso me da error. Pero si yo la pongo ahí, ahí está dentro de la función y fuera del ciclo for. Porque vea que está al mismo nivel que el ciclo for. Y si está al mismo nivel del ciclo for, eso quiere decir que no está dentro del ciclo for. Para que esté dentro del ciclo for, tiene que estar con la sangría ahí. Ok. Entonces, vamos a retornar el contador. Ahorita hacemos algo con ese contador. Y vamos ahora con las vocales. Con las vocales es exactamente lo mismo. La única diferencia, la única diferencia, de hecho, es que aquí ya no va a ser consonante, sino que la vamos a comparar con vocales. La voy a comparar con vocales. Y aquí voy a hacerlo diferente, para que ustedes vean otra forma. Si yo pongo esto así, esto es lo mismo que esto. Es exactamente lo mismo. Nada más que esta es la forma resumida de ponerlo, pero es exactamente lo mismo que esto. Si se ponen teclas raras ahí es que anda el gato aquí por el teclado. Pero esto es lo mismo que esto. ¿Ok? Es exactamente lo mismo. Esto y esto. Las dos hacen la misma función, que es contar. Entonces, aquí yo llamo a verificar letras, pero verificar letras ya no existe. Ahora es verificar consonantes
y verificar vocales. Y aquí también yo tengo que imprimirlo porque vean que yo retorno el contador, pero tengo que imprimirlo, entonces vamos a imprimirlo bonito. Aquí ponemos el print. Aquí pongamos la F, que esto no se los he explicado, pero ya se los explico. Bueno, hagámoslo este sin F, hagámoslo este normal. Aquí yo lo que tengo que hacer es el texto tenía el texto tenía tantas vocales, porque recuerden que cuando yo llamo esto, cuando yo llamo esto, bueno, consonantes, son consonantes. Cambiémoslo aquí. Ahí. El texto tenía tantas consonantes. Porque recuerden que cuando yo llamo a esto, tengo que, o más bien, al yo llamar a esto se va a transformar en lo que yo retorne, en lo que se me retorne a mí, aquí. Esto que está aquí al final se termina transformando en el valor que tenga contador. Nada más que aquí lo que voy a hacer es convertir esto a un string, porque si ustedes se acuerdan, nosotros cuando vamos a hacer operaciones con números, convertimos lo que la persona lee, digita, perdón, lo convertimos a int, porque eso se lee en un string. Entonces aquí yo estoy sumando dos strings, ¿verdad? Entonces voy a convertir esto, que es un número, que es lo que se recibe de contador, es un número, vean ahí donde dice int, lo voy a convertir a string para que no me vaya a dar problemas. Entonces ahí imprimí ya las consonantes. Ahora vamos a imprimir las vocales. Pero para imprimir las vocales vamos a utilizar un método nuevo o una forma nueva de print que yo poniendo print dos veces, que no habíamos visto, que es poniéndole una F antes. Esto de imprimir con esta F suele ser más utilizado que imprimir así. Es más utilizado. Es más nuevo. Esto se puso fue con la versión 3 de Python. Que no me acuerdo, ya les he hecho 4 videos. No me acuerdo si esto ya se los expliqué en algún video antes, pero se los vuelvo a explicar si no. Esto fue a partir de la versión 3 de Python, creo que fue. Y lo que permite es que yo no tenga que estar uniendo así con estos símbolos de suma, no tenga que estar concatenando así, sino que yo nada más pongo el texto tenía, aquí pongo esta, cierro aquí, vocales. Ven, cuando yo tengo que poner una variable, a como lo hemos hecho, yo lo pongo así con el más. Pero si yo lo pongo con el F, puedo ponerlo aquí entre corchetes y no tengo que estar poniendo este más. Así se ve como más ordenadito, más bonito. Vean, hasta más corto. Ven, no tengo que estar poniendo esto más, sino que ya aquí nada más, pum, lo pongo. Pero tengo que poner una F y la variable que quiero poner la pongo entre corchetes. Entonces ya aquí, en teoría, debería estar esto, pero oye, vamos a ver si sirve. Puede ser que me haya equivocado en algo. Voy a poner hola, algo fácil, que sé que tiene 2 y 2. Aquí me está detectando esto mal, una consonante mal.
y me la está tirando pegadas. Entonces, aquí pongo un espacio y ya se me va a estar viendo bien. Pero en consonantes me está tirando que solo tiene A. ¿Por qué creen que solo me está tirando que tiene una consonante? Porque yo puse la A en, eh, en mayúscula. Por eso. Por eso es que me lo está tirando. Entonces, para cambiar eso, vamos a hacer que esta cadena digitada se, eh, se cambie. ¿Se acuerdan que habíamos visto este, que uno la podía poner en mayúscula o en minúscula? Poniéndole esto, que es como un método que tienen los string. Entonces yo le pongo lower para que todo esté en minúscula, porque aquí lo que puse está en minúscula todo. Entonces es más fácil poner lo que se ponga en minúscula que cambiar esto a mayúsculas. Entonces vamos a ejecutarlo y vamos a ver si ahora sí me lo tira. Aquí me está tirando un error en la línea 26 con las consonantes. Vamos a ver si sin convertir esto a string me lo tira bien. Un error otra vez en la línea 6 esta vez. Aquí, bueno, primero, no sé, me duele un poco la cabeza y no me acuerdo si era lower el que se utilizaba para, sí me acuerdo que era upper para ponerlo en mayúscula, pero ¿será que era con paréntesis? No me acuerdo bien. Chun, chun, chun. Ajá, creo que ese era el error, que era con paréntesis, y aquí sí le hace falta el string. Ahora sí, ustedes me disculparán, niños, es que me duele un poco la cabeza, estoy con gripe. Pero aquí está. Tenemos dos consonantes y dos vocales. Ahora sí lo detectó bien. Eran los paréntesis que le faltaba aquí, nada más. Eh, pero ahí está. Lo convierte. Entonces, veamos otra vez qué es lo que hace. Viene aquí, fan, fan, fan. Hago una de consonantes, otra de vocales, dos funciones, ¿verdad? Esto lo que va a hacer es comparar si la cadena que le llega la recorre letra por letra y verifica si la letra está dentro de las consonantes, entonces le suma uno a contador. Una vez que revisa todas las letras de la cadena, retorna contador. Entonces aquí llega eh, contador, entonces digamos que aquí llega un 2 porque yo digité hola. Este 2 lo convierte a string para que muestre el mensaje. El texto tenía dos consonantes. Y y con las vocales hace lo mismo, nada más que en vez de compararla con las consonantes, la compara con las vocales. Y aquí igual viene e imprime. El texto tenía y convierte esto a eh, convierte esto en un 2 porque solo habían dos vocales. Entonces, aquí se retorna un 2 y aquí todo esto se cambia por un 2 se convierte en un 2 que es lo que se retorna. Y imprimo mis vocales. Así es como funcionan las funciones. Tienen otras funciones también, tienen más cosas se pueden hacer con las funciones y todo. Pero para ir entendiendo, digamos, así es como funcionan. Es separar el código para tenerlo más ordenado, porque si yo sé que si, yo sé que si me está detectando las consonantes mal,
tengo que revisar esto. O si me está detectando las vocales más, yo en lo que me enfocaría más es en esto. Entonces tengo todo más ordenado y lo puedo utilizar. Si yo dentro de 22 días hago un programa, puedo agregarle este archivo al programa y nada más llamo a la función y ya tengo la función, no tengo que volver a hacerla. Entonces, para eso se utilizan las funciones, para uno tener todo ordenado y para utilizar el código. Espero haberme explicado, si no, ahí les adjunto tal vez algunos videillos de YouTube si me encuentro o algo así, por si tal vez no me expliqué bien, que tengan algún otro material de referencia también. Ahí cualquier cosa estamos hablando, chiquillos.